capítulo a capítulo, página a página, irla meditando. De algún modo tiene relación de la relación de Dios y su pueblo, Dios y su familia. Cuenta incluso. Efectivamente. Hola, bienvenidos. Es una alegría tenerlos con nosotros en esta nueva edición de Al Pan Pan. Como ustedes saben, como siempre, está conmigo el padre Tomás del Valle, director y conductor del programa de radio La Tertulia del Siglo XXI. ¿Cómo está, padre? Bien, Jorge, bienvenido a nuestro programa. Podemos decir ya es nuestro programa, Al Pan Pan. Y bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sigue en la televisión, en YouTube, en 50.000 medios. Están acercándose a la palabra de Dios, que de hecho es esta etapa, la tercera etapa de Al Pan Pan. Hemos querido centrarnos en la escucha, en el descubrimiento de la palabra de Dios. Fue a propuesta suya que usted dijo que quería que dedicásemos toda una temporada a la Biblia, y evidentemente hay mucho más temas que lo que cabe en una temporada hablando de la Biblia. En el programa pasado estábamos hablando de cómo la Biblia comenzó a traducirse después de la Reforma, cómo hubo en la iglesia una reacción a esto, un deseo de control del acceso a la Biblia, cómo a partir del siglo XIX, decía usted, empiezan los estudios críticos históricos de la Biblia y a la misma vez la iglesia comienza a cambiar la actitud que terminará con el Concilio Vaticano II y la Constitución de Verbum, ¿verdad? Correcto. Pero yo le decía al final del otro programa, y esto era lo que yo quería empezar a hablar hoy. Decía, bueno, padre, pero ahora que todo el mundo lee la Biblia por su cuenta, cuando uno abre las páginas del Quijote, habla de la primera página del Quijote, el Quijote tiene 500 años y hay 15 palabras que ya no se usan y es difícil de entender. ¿Y qué pasa con la Biblia? Con la Biblia pasa por lo mismo que ocurre con cualquier obra literaria. Primero hay que partir de la premisa de que no es un libro, son 73 libros. Entonces, 73 libros donde cabe todo género literario. Algunos de nuestros oyentes se preguntan, ¿y qué es un género literario? Y de eso queremos hablar. De eso queremos hablar. Pues es la forma con que se escribe. O sea, no es lo mismo una carta cuando tenemos que mandar al súper del edificio diciendo que va el cheque, una carta de esas, que una carta de amor, que una carta que nos viene de la corte. O sea, entre el libro más antiguo y el libro menos antiguo de la Biblia, ¿qué diferencia de cuántos años pasan? Puede haber hasta 1.200, 2.000 años de diferencia. Ok. 1.200 años. La primera obra que nosotros tenemos en español es el Cantar del Mío Cid, que fue escrita hace alrededor de 1.000 años. Sí, efectivamente. ¿Verdad? A los niños hoy en la escuela no le enseñan el Mío Cid original porque no lo entenderían. Hacen una versión moderna del Mío Cid porque ese lenguaje de 1.000 años no se entiende. O sea, eso es lo que significa para el lenguaje 1.000 años, que llega el momento en que cambia tanto que no se entiende. Entonces, esto añade otra dificultad. Hay una diferencia de 1.000 años entre el primero y el último libro. Pero no solamente eso, sino hay que partir de la premisa de que el texto que hemos recibido, el texto recibido de la Sagrada Escritura, de la biblioteca, es el final de un proceso. Muchas veces, desde que ocurre un hecho hasta que se pone por escrito, han pasado 300, 400 años. Por ejemplo, el hecho que todos conocemos por las películas, por las telenovelas, etcétera, el cruce del Mar Rojo. Cuando Moisés coge su pueblo, toma su pueblo, se dirigen al Mar Rojo, se dirigen a cruzar el mar para poder llegar al monte Sinaí. Entonces todos tenemos la imagen de la película Los 10 Mandamientos, que va Charlton Heston, que habla con un palo. Esa es una imagen que nos la ha presentado Hollywood, pero no es la imagen real. Ocurrió el hecho. Primero, los que iban con Moisés, probablemente ninguno sabía leer y escribir. Probablemente. Claro. Quizás Moisés, porque había sido educado en la corte del faraón, quizás, pero para eso estaban los escribas. Entonces, pero sí tienen una cosa que nuestra sociedad moderna ha perdido, la memoria. El hecho en sí, el hecho les impacta. ¿Cuántos teléfonos se aprende uno de memoria ahora? Ninguno, porque tiene el celular. Sí. Lo mismo pasó con la tradición oral y la escritura. La escritura de alguna manera significó la muerte de la tradición oral. La gente antes aprendía de memoria muchísimos textos y era normal que la gente supiera de memoria las cosas, no después de la escritura. Efectivamente. Entonces, el hecho impactaba a la comunidad, pero esa comunidad, esos 100, 200, 500 judíos que habían cruzado el Mar Rojo,
se lo van transmitiendo a sus hijos. Cuando ya se establecen en la tierra prometida, han tenido un exilio, entonces empiezan, bueno, vamos a recoger nuestras tradiciones, y empiezan, sobre todo a través de la figura de Esdras y de Nehemías, empiezan a poner por escrito. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa muy curiosa. Las historias fundacionales de ese pueblo. Si vamos a ver, en el libro del Génesis hay 2 narraciones de la creación. O sea, el cronista tomó una, la escribió, la puso por escrito, tomó la otra, la puso por escrito, y hay 3 grandes tradiciones en el Pentateuco. En el Pentateuco, los 5 primeros libros. Los 5 primeros libros, la tradición elogista, la tradición yavista, la tradición sacerdotal. Que se van fundiendo. Se van fundiendo y nos traen el texto. Luego, por ejemplo, vamos a tener los libros poéticos, la poesía. No es lo mismo contar cómo se hizo el mundo, por así decir, como el libro de Génesis, como una poesía de dolor, el Salmo 50, una poesía de amor, cualquiera de los salmos que nos hablen del amor y de referir, o el cantar de los cantares. Son géneros literarios y no podemos interpretar. Ese es el gran error. Primero tenemos que saber a qué género literario pertenece ese texto. Y eso era precisamente lo que yo quería reafirmar. Todo el mundo tiene derecho a leer la Biblia, y no solo derecho, el deber. Casi obligación. Pero a la misma vez eso implica el deber de aprender a entender. Y para aprender a entender hay que conocerlo. Cuando usted habla y repite los géneros literarios, ¿a qué géneros literarios se refiere? Pues no, me refiero al género literario de la épica, la poesía, las parábolas, las narraciones, los textos legislativos. Hay que saber identificar qué clase de textos estamos. Por ejemplo, el libro del Levítico es el libro de la santidad, donde presenta las normas de la santidad. Podríamos decir que hasta cierto punto es un libro legislativo, un género literario legislativo. Está legislando cómo se deben ofrecer los sacrificios, qué se debe hacer cuando se presenta un niño, qué se debe hacer para purificarse, etcétera. Y lo otro, lo que es válido en un género no es válido en el otro. Digamos, si yo escribo un cuento muy imaginativo, quizás lo puedo vender y tener fama. Si me pongo imaginativo a la hora de llenar mis impuestos, puede ser que vaya a la cárcel. No, y no solamente eso, sino, por ejemplo, el caso de los números en la Biblia. Son muchas veces un género literario especial, porque Noé estuvo 40 días y 40 noches navegando después del diluvio. 40 días y 40 noches, a lo mejor fueron 2 semanas, pero el mensaje que está dando es 40 días y 40 noches, es todo lo que dura una generación. O sea, hay un valor simbólico. Un valor simbólico. Por ejemplo, entre nosotros todavía seguimos usando eso. Cuando nos jubilamos, los que se jubilan a los 62, 64 años, quiere decir que han estado 40 años, porque si terminamos la escuela superior a los 17 años, 4 años de universidad, son 21, 22 años mientras conseguimos trabajo, 22 y 40, 62. Es una generación entera. Y hay que conocer entonces ese contexto. Lo que importa es, por eso muchas veces considero que es un error, y no soy el único, que a ver qué me dice la Biblia, y abro la Biblia y pongo el dedo en el pasaje que me esté diciendo. A lo mejor estamos leyendo un texto legislativo, o estamos leyendo una poesía. Por cierto, no viene al tema, pero usted sacó eso y eso es muy interesante. Yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Hemos estado en una situación difícil, hemos estado en un momento crítico y abrimos la Biblia al azar buscando un texto que nos diga algo. ¿Eso es, digamos, aceptable? No. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole la voluntad de Dios a la casualidad. O sea, la casualidad que he puesto el dedo Estamos queriendo usar la Biblia como un instrumento de adivinación. Y no solamente como un instrumento de adivinación, sino como una excusa, en vez de confrontar los problemas, a ver qué me dice la Biblia. La Biblia no te va a decir nada. Perdone que vaya salido del tema, pero esto era un tema que me parecía interesante. Sin embargo, al mismo tiempo, padre, hay momentos en que uno se siente, el cristiano, normalmente, en momentos duros de la vida, va a la Biblia simplemente para buscar inspiración. Sí, pues eso es muy válido y eso es muy legítimo. Pero no como instrumento de adivinación. No como instrumento de adivinación. Porque la adivinación es prohibida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por supuesto. Y Saúl la pagó cara. La pagó bien cara. Así que... Digo, y vamos a volver inmediatamente, por supuesto, a los géneros literarios. Pero esto era una pregunta que no quería dejar. Y Saúl, el rey Saúl, evidentemente, por consultar pitonisas, es condenado. Es un pasaje conocido de la Biblia y evidentemente una lección. Y es asesinado después en una ciudad que después se va a convertir en la capital de la Decápolis, en Beishan,
donde hay ciudad sobre ciudad, varias ciudades sobrepuestas una sobre otra, que está a la salida del lago de Tiberíades, una ciudad que se visita con cierta frecuencia cuando se va a Tierra Santa con intención de buscar la Tierra Santa, no buscar el turismo religioso como aquel que dice sin más. Sino realmente ir a los lugares importantes. Y padre, volveremos a los géneros literarios uno por uno. Y yo tengo muchas preguntas y creo que son las de nuestros televidentes también, pero ahora mismo nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos en un minuto con el padre Tomás del Valle conversando sobre los géneros literarios en la Biblia. Por favor, no se lo pierdan, los esperamos en un minuto. Padre, antes de irnos a la pausa, usted me sacó del tema, porque usted mencionó algo que a mí me pareció que no se podía dejar pasar, que era sobre las personas que usan la Biblia como si fuera un instrumento de adivinación y todo eso, pero prometimos que íbamos a volver al tema. Y el tema eran los géneros literarios. Pero otra vez usted me dijo, bueno, pero antes de los géneros literarios hay que hablar del contexto cultural y del tiempo. Por supuesto tengo una idea de lo que quiere decir, pero quisiera que lo explicara en detalle. Que ¿por qué es importante el contexto cultural y el tiempo al leer e interpretar la Biblia? Es importante el contexto cultural porque nos está diciendo dónde se está llevando a cabo las acciones que nos está hablando el texto sagrado. Por ejemplo, cuando nos habla cruzar el desierto, imaginémonos que estamos en Alaska. No es cruzar un desierto de arenas, es cruzar un desierto de nieves. O sea, hay que ver en qué circunstancias, lo que decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Las circunstancias van a ser las que van a marcar el desarrollo cultural, religioso, moral, legislativo de una persona. Sal de tu tierra, le dice el Señor a Abraham, y él sale del desierto. ¿Por qué se dirige a lo que conocemos hoy en día Tierra Santa? Porque en toda la zona del desierto es el único lugar que tiene una gran fuente de agua dulce, que es el mar de Galilea, el lago de Tiberíades. Entonces, todo el resto de la zona es desierto. Es desierto. Cuando miras en el mapa Ur de Caldea y la distancia a la Galilea, por así decir, en línea recta es fácil, pero hay que dar mucho alrededor. ¿Por qué hay que dar? Porque no hay agua por medio. Entonces hay que ir siguiendo las rutas de las caravanas, las rutas. Es muy importante las rutas. Por eso va a ser muy importante la figura de Moisés. Moisés, después que nace de una forma, sobrevive de una forma medio extraña, llega a ser el hijo del faraón, etcétera, etcétera, tiene que salir huyendo. Moisés, salvado de las aguas, cuando lo ponen en la cesta, en el río, la hija del faraón se va a bañar. Esa misma tradición aparece en la literatura sumeria. Sargón II se salva de una forma parecida. O sea que se toman textos de otras culturas y demás. Pero entonces Moisés huye y se refugia en una familia, se casa, tiene sus hijos, pero se dedica a ser conductor de caravanas en el desierto, lo cual va a ser muy importante para la misión que después va a desarrollar. El género literario de epopeya, que nos habla la salida y el cruce del desierto, ¿por qué se va a llevar a cabo? Porque Moisés conoce los caminos del desierto. ¿Y cuál es la importancia que usted me estaba comentando en la pausa, de, por ejemplo, hablando del contexto cultural, del hecho de que los primeros relatos épicos surjan en el desierto? El desierto está prácticamente en el ADN del pueblo judío, como está en el ADN del pueblo musulmán, del pueblo árabe, del pueblo judío, es el mundo semita. Entonces, conociendo el desierto, va a ser de dónde me llama Dios, de dónde respondo Dios, el caso, por ejemplo, de Jacob, en donde combate en el desierto. Y usted me decía que la idea del paraíso de los judíos es un reflejo del contexto cultural del desierto. Sí, ¿por qué? Porque en el desierto hay lo imprescindible, arena y más rocas, y apenas si hay agua y apenas si hay plantas. Entonces la poquita agua se reparte como un gran tesoro. Entonces dime de lo que careces y te diré de lo que presumes. O sea, si en la vida no hay agua, si en la vida no hay plantas, la otra vida va a ser muchas plantas, muchos ríos, mucha agua, mucho de lo que carezco es de lo que me van a Tengo una amiga cubana que vino de niña de Cuba con 15 años, tuvo que salir de Cuba sola.
y ella dice que ella se imagina el paraíso como un lugar donde nunca hay que despedirse. Porque por supuesto, para ella lo más duro de la vida fue tener que despedirse, ¿no? Y es lo que usted dice, el paraíso lo imaginamos como algo donde no hay lo que uno, donde abunda lo que uno no ha tenido. Lo que uno no ha tenido, el amor, el cariño, etcétera. ¿Dónde lo vamos a tener en abundancia? En el paraíso. Y eso es lo que usted se refiere como el contexto cultural, que es importante para saber por qué el paraíso es así, porque este es el contexto cultural en el que se concibe ese paraíso. Pero me hablaba ahora del género épico, estaba hablando de la relación entre esta salida de Egipto del pueblo elegido, que sale de Egipto encabezado por Moisés, pasa 40 años, este es el relato bíblico, pasa 40 años al desierto y después llega a la tierra prometida. ¿Cómo vemos el género épico en esta narración? El género épico, primero nos colocan 40 años, probablemente fueron 2, 3 años, no mucho más, pero es todo un cambio de generación. Los judíos que salieron de Egipto no son los judíos que llegan a la tierra prometida. A lo largo del el propio Moisés queda en Monte Nebo, donde ve la tierra prometida pero no entra. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de mentalidad, un cambio de respuesta a Dios, un cambio de encuentro con Dios. Entonces vamos a conquistar la tierra. Y la conquista de la tierra, las plagas, por ejemplo, las plagas de Egipto, las langostas, las hay en el río. Sí, hoy en día sigue ocurriendo que cuando hay el deshielo del monte del Kilimanjaro, hay gran abundancia de detritus de la selva, de los bosques, que convierten el agua del Nilo en agua no potable, roja por la arcilla que trae. Todavía hoy en día eso ocurre. Pero claro, es la lectura religiosa de un hecho natural. Todavía ocurren las famosas plagas de las moscas, las langostas, pero no las langostas... No de comer. Son los saltamontes que llaman también en algunos sitios. Ojalá hubiese una plaga de langostas de las de comer, de crustáceos. Sí. Entonces, todo ese tipo es la lectura teológica de hechos naturales. Pero usted me decía también que el género épico convertía el grupo que salió con Moisés en un grupo mucho más numeroso. ¿Cómo es eso? Sí, el grupo que salió con Moisés no fueron miles de ciudadanos, serían 500. Porque cuando uno lee el texto bíblico, uno le parece que eran cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas, pero cuando vas al examen y al análisis y demás, te dicen los grandes expertos, los grandes escrituristas, serían probablemente 500, 600 familias las que salieron, las cuales puede manejar un líder como Moisés, puede manejar, y sobre todo el cruce del Mar Rojo no es el tipo de cruce que nos han presentado en Hollywood, nos han presentado las telenovelas de llegar Moisés con el palo y decir ábrase el mar y se... No, probablemente Moisés conocía los pasajes en los cuales el agua baja 6 horas al día, 12 horas al día, perdón, y sube 12 horas al día, las mareas. Entonces, por ese paso de marea, un lugar... Llegar y lograr escapar de las tropas del faraón, ese es el milagro. Ese es el milagro. Y entonces, ese tipo de género literario es muy común, sobre todo en el grupo de libros del Pentateuco. Va a haber también en otras ocasiones. Y sobre todo, hay que pensar que cuando se pone por escrito, ha pasado muchos años desde que el hecho ocurrió hasta que se fue transmitiendo en tradiciones orales. Pero, ¿cuál entonces es la verdad que cuenta ese relato? La intervención de Dios en la historia de la humanidad. ¿Cómo lo presentas? Hay que irle desmenuzando, porque lo mismo da que Dios haya salvado a uno que haya salvado a 1.000.000. Entonces, la lectura teológica del libro del Éxodo es: Dios nos salva del pecado y nos da una segunda oportunidad y nos hace un pacto y nos conduce a través de las dificultades del desierto de la vida al encuentro de la tierra prometida. Usted me decía que también hay un género literario que fácilmente identificable en la Biblia, que es el género legislativo. Sí, cuando Moisés, por ejemplo, cuando dice, estas son las normas de conducta, los 10 mandamientos, estas son el libro del Levítico, nos da todas las normas de conducta en su relación con la religión, cómo tienen que ser los ayunos, cómo tienen que ser las purificaciones, cómo tienen que ser los sacrificios, o sea, esa es la legislación. Y padre, incluso hay legislaciones que muchas veces se dan como religiosas, y por ejemplo, ¿no? lo de lavarse antes de comer. Sí. Una medida higiénica se convierte en un mandato religioso, sí, una legislación religiosa. Porque Moisés de estúpido no tenía nada,
y Moisés establece, o el legislador establece, dice, si yo lo mando simplemente lávense las manos, no van a hacer caso. Pero si es mandato religioso, es Dios el que le está pidiendo. Mi padre, que es enfermero, un día llegó una paciente suya a casa que tenía gripe y mi padre le dijo que hiciera una tisana con una planta medicinal cubana, pero muy suave, y que pusiera 3 litros de esa tisana, que no tenía ningún efecto, en el frío, y que tratara de tomar bastante de esa tisana todo el día. Cuando se fue la paciente, le dije, ¿pero cuál es el efecto de esa tisana? Dice, ninguno, pero si le dices que simplemente tiene que tomar líquido, no lo va a tomar. Pero si es una tisana, entonces sí se lo toma. Por ejemplo, la mujer judía cuando queda embarazada, cuando da a luz, durante 40 días está impura. Y si es hijo varón lo que ha tenido, si es mujer, es 80 días, doble tiempo. ¿Por qué Moisés tiene que poner esa norma? Porque podríamos decir la poca vergüenza, no respetaban el judío y a la semana o 2 semanas pretendía tener relaciones sexuales de nuevo con la mujer. Ahora, el mandato religioso es impura, no la puedes tocar, no la puedes... ya es un mandato religioso. Entonces hay todo un género legislativo en la Biblia y hay que leer esos textos en esa clave. Hay que leer en la clave legislativa. Pero usted decía también que había un género de crónicas, o sea, un género directamente histórico. Los géneros históricos en que nos va contando, trufados con fantasías, nos está contando la conducta de cómo se desarrolló ciertos actos. Por ejemplo, el género épico del libro del Éxodo es también género histórico. Hay una historia subyacente, el pueblo que sale, el pueblo que atraviesa, el pueblo que llega a un pacto, el pueblo que llega a una tierra nueva. Pero después en el Pentateuco hay relatos directamente históricos, como el reinado de David, el reinado de Samuel, las guerras con los vecinos. Pero acuérdate que muchas veces la historia la escriben los vencedores. Casi siempre. Casi siempre. Entonces la historia de David es la historia poética de la vida del líder, de un gran líder, ciertamente, pero de un líder que tiene sus luces y sus sombras. Claro. Padre, hablando de luces y sombras, una de las sombras que tenemos aquí es la del reloj. Y en este momento nos están diciendo que tenemos que irnos a una pausa comercial, pero volveremos enseguida para finalizar este programa. No se lo pierdan, regresamos con el Padre Tomás del Valle conversando sobre los géneros literarios de la Biblia y con la reflexión del Padre, como siempre, al final del programa. Los esperamos. Bienvenidos de vuelta a esta edición de Al Pan Pan. Padre, cuando nos fuimos a la pausa comercial, usted estaba hablando de los géneros literarios en la Biblia, pero en los ejemplos que estaba citándome, todos eran del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay géneros literarios, ¿no? También, y es más fácil entender en el Nuevo Testamento porque primero están todos los textos del Nuevo Testamento, están edición original, por así decir, en griego. Entonces, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, como después Pablo, van a utilizar la didáctica o el tipo de escritura típico de la literatura griega y de la literatura latina, que es más fácil hasta cierto punto que en los libros del Antiguo Testamento, que hay mezcla de libros proféticos, libros poéticos. No, aquí son prácticamente documentos didácticos. El Evangelio, recuerda que la palabra Evangelio, euangelos, es buena noticia. Era un género literario ya existente. La buena noticia del emperador Trajano, la buena noticia del emperador, whatever emperador fuera. Era el anuncio de un gran personaje, la lista de las cosas que había hecho, enunciado los beneficios que... Ahí se toma el Evangelio de Jesús de Nazaret. Es el mensaje de Jesús de Nazaret que nos presenta sus normas de conducta, su programa escrito de lo que va a desarrollar en el futuro, usando palabras y términos que entiende nuestra gente. O sea que el Evangelio era un género literario de la época. Las cartas eran un género literario de la época. Yo recuerdo en mis años de estudiante de latín, las cartas de Cicerón, que teníamos que... además que tenían ya una determinada esquema de funcionamiento. Esquema que Pablo suele seguir en su inmensa mayoría de los casos. El único libro que no sabes cómo clasificarlo, es el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, que es un género literario muy presente en el mundo del Antiguo Testamento. No en el Antiguo Testamento, no hay ningún libro. Si hubiese sido escrito en el siglo XX, le decíamos surrealismo. Sí, el surrealismo, efectivamente. Fíjate que hay un caso muy interesante, que Lucas, que es el autor de una obra en 2 tomos, el Evangelio y el libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles. En ambos dice, se dirige a su amigo Teófilo,
Dice, muchos han contado, yo he hecho mis investigaciones y cuento. Pero Teófilo puede ser un personaje Real. Real o puede Puede ser ser imaginario. porque Teófilo significa Amigo de Dios. Amigo de Dios. Es como en el grupo de los 12 apóstoles, había dos con nombre griego, Felipe y Andrés. Felipe significa amigo de los caballos y Andrés, hombre, varón, masculino, macho masculino, podríamos decir así. Padre, y usted me hablaba del género de la parábola, que es muy importante. El género de la parábola viene siendo, es un género que está muy presente en todas las culturas del Medio Oriente e incluso en algunas culturas africanas. Por ejemplo, la religión yoruba, están las leyendas, las parábolas y demás. Es un género didáctico que nos quiere presentar, que Jesús lo usa mucho. Jesús usa mucho la parábola. Las parábolas, pero era común en las enseñanzas de los rabinos de la época. O sea, para dar por ejemplo, la misericordia nos habla el hijo pródigo. La providencia nos habla las 10 dracmas, la mujer que tiene 10 dracmas y pierde una y la busca, la insistencia de Dios en buscarnos a cada uno de nosotros. Pero pues, es más fácil, hay menos género literario si cabe, pero es más fácil el estudio y la lectura del Nuevo Testamento. Es un estilo más directo, digamos. Más directo. Más fácil de descifrar, porque como usted dice, es didáctico, está hecho precisamente para enseñar. Y sobre todo, insisto, en que está escrito en griego. Nuestra lengua abuela, nuestra lengua materna es el español, nuestra abuela es el latín y el griego. Por tanto, hay unas estructuras y unas formas literarias que naturalmente no son más cercanas. No son más cercanas a nosotros. Padre, el género en la parábola siempre comienza como termina, casi siempre. Y aquí siempre terminamos igual, no siempre termina como comienza, pero sí terminamos igual. Y es con usted haciendo un pequeño resumen y diciendo la última palabra. Por favor. Un pequeño resumen, pues muy sencillo. Leamos la palabra de Dios, leamos esa gran biblioteca de 73 libros que tenemos de todo, que tenemos, como decimos vulgarmente, hay de todo como en botica. Pues hay de todo para acercarnos a Dios y acercarnos a nuestro prójimo e ir descubriendo la verdad. La verdad nos hará libres, nos recuerda San Juan. Busquemos la palabra, leamos la palabra, veamos que está más cercana a nosotros en nuestro lenguaje de lo que nos imaginamos. Pero sobre todo, no olvidemos, cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Gracias, Padre. Y muchísimas gracias a ustedes por haber estado hoy con nosotros en esta edición de Al Pan Pan. Los esperamos en nuestro próximo programa, que será el último de esta temporada. Muchísimas gracias.